Estimados amigos, en nuestro programa de hoy vamos a tocar un tema por demás importante, como es el de la coordinación de las políticas monetarias y fiscales. Las políticas monetarias y fiscales no son otra cosa sino una serie de acciones que toman las autoridades económicas de un país y que tienen una influencia muy directa, muy contundente sobre la economía en su conjunto. La política monetaria recae sobre el Banco Central, que es la autoridad monetaria de cualquier país, y esa política monetaria está constituida por una serie de acciones que puede tomar el organismo emisor, el Banco Central, para influir sobre la cantidad de dinero en poder del público o el ritmo al que esa cantidad de dinero en poder del público aumenta en un lapso dado. La política fiscal, por el contrario, son una serie de medidas de política económica que toma el gobierno, esencialmente, y que afectan todo lo que son las finanzas públicas. Y allí se incluyen, por lo tanto, medidas que se reflejan sobre los ingresos, sobre los gastos, sobre el endeudamiento, sobre el asunto presupuestario, etcétera, y que obviamente todas esas medidas de política fiscal también tienen un impacto muy directo sobre la actividad económica. Quizás para introducir el tema, un buen comienzo podría ser analizar cuál ha sido el comportamiento de la oferta monetaria en Venezuela durante estos últimos años, midiendo esa oferta monetaria, esa cantidad de dinero en poder del público a través de lo que se denomina la liquidez monetaria, también conocida como la M2, que está formado por todo lo que son obviamente las monedas y los billetes que acuña o que emite el Banco Central y que están en circulación, que están en poder del público, más todos los depósitos bancarios que mantiene el público en el sistema financiero, en el sistema bancario. En este gráfico nosotros podemos ver cuál ha sido la evolución de esa liquidez monetaria, de esa magnitud de oferta monetaria desde 1990 hasta 1995. Y ustedes pueden apreciar aquí que el crecimiento, la expansión de esa magnitud de liquidez monetaria estuvo bastante en línea con lo que fue, digamos, un crecimiento normal durante estos años, pero ya durante el año 1994 esa magnitud de oferta monetaria mostró un crecimiento o una expansión sumamente acentuada. De hecho, en el año 1994 ese crecimiento superó holgadamente el 50% y esa magnitud de liquidez monetaria alcanzó unos niveles del orden de los 2.5 billones de bolívares. Y ese alto ritmo de crecimiento también se mantuvo durante el año 1995, cuando esa liquidez monetaria superó los 3.3 billones de bolívares. Vamos a ver a qué se debió este crecimiento sustancial de la liquidez en el año 1994, cuál fue el origen, digámoslo así, de ese cambio en el ritmo de crecimiento de esa liquidez monetaria que ocurrió durante el año 1994. Ese incremento sustancial de oferta monetaria se debió a los auxilios masivos que dio el gobierno a los bancos que en ese momento estaban con problemas cuando reventó, digámoslo así, el proceso de crisis financiera de comienzos de 1994. En este caso, el Banco Central creaba una enorme cantidad de dinero que era dado a Fogade, era prestado al gobierno a través de Fogade, el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, y este organismo a su vez pasaba esa enorme masa de dinero a los bancos con problemas a través de esos auxilios financieros para impedir que estos bancos cayeran o que estos bancos tuvieran que cerrar operaciones. Bien, en ese momento el Banco Central creó una cantidad equivalente a 830.000 millones de bolívares. Esa es una magnitud descomunalmente alta porque equivale a nada menos que 10% del Producto Interno Bruto de aquel momento, y es una magnitud que más o menos es similar al monto total de impuestos que pagaba la industria petrolera ese año, en 1994, al Fisco Nacional. Esa, digamos, magnitud descomunal de inyección de dinero obviamente preocupó a todos los economistas, a las autoridades económicas del país, porque era obvio que una inyección de esa magnitud de dinero, que tenía prácticamente un respaldo nulo, el Banco Central lo estaba creando de la nada porque está facultado para ello, iba incuestionablemente a generar unos desequilibrios muy profundos dentro de la economía, y esos desequilibrios iban a estar constituidos fundamentalmente por un incremento en la presión inflacionaria bastante severo, cosa que llevó a esa autoridad monetaria a pensar en tomar una serie de medidas para volver a restringir la cantidad de dinero en poder del público y así evitar que se materializaran esas presiones inflacionarias indeseables.
Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver, bueno, qué hizo esa autoridad monetaria, qué hizo el Banco Central de Venezuela para restringir esa oferta monetaria y qué efectos o consecuencias tuvieron esas acciones de política monetaria. Ya regresamos. Decíamos al final del segmento anterior que esa inyección masiva de dinero que se había producido como consecuencia de los auxilios financieros que se le habían dado a los bancos con problemas durante los primeros meses de 1994 iba a tener incuestionablemente un impacto inflacionario bastante severo. De hecho, esto se produjo en Venezuela porque la gente, al recibir o al poder retirar sus depósitos de los bancos con problemas, era una gente que estaba angustiada, que quería proteger sus ahorros y se fue masivamente a buscar un activo más seguro para preservar y asegurar sus ahorros, que era el dólar. Esto llevó a la gente a demandar masivamente dólares, a las empresas también a posicionar sus deudas, a convertir sus deudas en dólares, en deudas en bolívares, porque estaban previendo una devaluación importante del bolívar, y todo esto se tradujo en una sobredemanda de divisas que fue, digámoslo así, satisfecha por el Banco Central de Venezuela, quien tuvo que vender masivamente dólares durante esos meses del año, al punto de que al final de junio de 1994 había perdido más de 3.600 millones de dólares de reservas internacionales, y ello llevó a el establecimiento del control de cambios. Esta pérdida de reservas internacionales por parte del Banco Central hizo que más o menos la mitad de aquellos 830.000 millones de bolívares que se habían inyectado por los auxilios financieros en los meses anteriores retornaran al Banco Central, porque cuando el Banco Central vende dólares no hace otra cosa que retirar bolívares de la circulación, y cuando obviamente sobrevende dólares, pierde reservas internacionales, ello significa un efecto contractivo de la oferta monetaria muy importante, que llevó inclusive a que retornara al Banco Central, a que se volviera a sustraer del público más o menos la mitad de aquel monto descomunal que se había inyectado en la economía por los auxilios financieros. Pero en el momento en que se estableció el control de cambios y por lo tanto el Banco Central cesó de vender divisas para satisfacer la demanda, quedó la otra mitad de esos 830.000 millones de bolívares en la economía, quedó represada dentro de la economía, y ello, combinado con otra serie de factores que se fueron produciendo en los meses subsiguientes, hicieron que la oferta monetaria durante la segunda mitad de 1994 y durante 1995 y en lo que va de 1996 se perciba que se ha mantenido en niveles elevados, y que por lo tanto llevara a la autoridad monetaria, al Banco Central de Venezuela, a buscar mecanismos para restringir esa o limitar, disminuir esa cantidad de dinero en poder del público, para así evitar presiones inflacionarias indeseables adicionales. Bien, hay que preguntarse entonces qué instrumentos tiene el Banco Central para poder restringir esa masa de dinero en poder del público. Bueno, estos son lo que se denominan los instrumentos de política monetaria que tiene el Banco Central a su alcance, a través de los cuales se puede influir notablemente en la cantidad de dinero en poder del público. Esos instrumentos, por ejemplo, son la restricción de la asistencia financiera que da el Banco Central a los bancos comerciales, y que eso a su vez restringe las posibilidades de otorgamiento de crédito y por lo tanto de creación de dinero por parte de los bancos comerciales. También el Banco Central puede modificar lo que se denomina la tasa de redescuento, es decir, encarecer el costo o elevar el costo, encarecer la asistencia financiera que el Banco Central le da a los bancos comerciales, lo cual desestimula a estos bancos a acudir al Banco Central. Un tercer instrumento es modificar la tasa de encaje requerido que tienen que mantener los bancos en el Banco Central. De hecho, recientemente el Banco Central tomó una serie de medidas o unas medidas que elevan esa cantidad, digámoslo así, de depósitos de reserva que tienen que mantener los bancos en el Banco Central, y que ha tenido unas implicaciones a que nos vamos a referir en los próximos minutos. Y por último, el Banco Central también tiene como instrumento de política monetaria las operaciones de mercado abierto, es decir, las operaciones de compra y venta de valores en el mercado. De hecho, esas operaciones de mercado abierto han sido muy utilizadas por el Banco Central durante los últimos años como medida antiinflacionaria, cosa que vamos a explicar haciendo uso de este pequeño gráfico. El Banco Central de Venezuela emite títulos, por ejemplo, emite obligaciones como son los bonos cero cupón y más recientemente los títulos de estabilización monetaria, y le vende esos títulos de estabilización monetaria a los bancos.
Los bancos, al adquirirlos, le pagan al Banco Central la adquisición de esos títulos de estabilidad monetaria y por lo tanto el Banco Central retira de la circulación ese dinero que recibe de los bancos. 90 días más tarde, cuando esos títulos de estabilización monetaria se vencen, entonces los bancos se pasan los títulos de estabilidad monetaria al Banco Central y el Banco Central le devuelve el dinero a los bancos, pero si quiere evitar el Banco Central que aumente la oferta monetaria, lo que hace entonces en ese caso es simplemente emitir nuevamente títulos de estabilización monetaria que son vendidos a los bancos y de esa forma se mantiene la restricción sobre la liquidez. Bueno, vamos a estudiar o vamos a ver qué implicaciones y qué interrelaciones tiene esto con la política fiscal. Recientemente el gobierno, durante estos últimos años y particularmente desde 1994 para acá, el gobierno ha estado incurriendo en una situación deficitaria sumamente intensa, es decir, el gobierno gasta más de lo que él ingresa, gasta más de lo que cobra, digámoslo así, de impuestos y tiene otras fuentes de ingresos con que cuenta el gobierno y por lo tanto incurre en un déficit. Este déficit tiene que ser obviamente financiado de alguna forma. Hay varias formas que tiene el gobierno para financiar su déficit. La primera de ellas puede ser simplemente utilizando recursos que han sido previamente ahorrados por el gobierno, producto de ejercicios superavitarios o de ejercicios donde ha gastado menos de lo que le ha ingresado y por lo tanto tiene un ahorro que puede utilizar para financiar ese déficit. La segunda fuente es simplemente acudir al crédito externo, pide prestado en el exterior, entran dólares al país, el gobierno se los vende al Banco Central, esos dólares, el Banco Central le entrega bolívares al gobierno y con ello cubre su déficit. Pero hay otras dos fuentes fundamentales para financiar ese déficit que son los que vamos a explicar, en los que nos vamos a concentrar y que vamos a explicar también haciendo uso de este nuevo gráfico. La tercera fuente de financiamiento de ese déficit del sector público puede ser a través de la venta de obligaciones del gobierno al público o al sistema financiero. En este caso, el gobierno emite obligaciones, por ejemplo, letras del Tesoro o puede emitir bonos del Tesoro que son vendidos a los bancos o al público y esos bancos o públicos que adquieren esos títulos, por ejemplo en la bolsa de valores, le paga al gobierno el contravalor en bolívares de los mismos. El gobierno de esa forma obtiene recursos que permiten por lo tanto financiar este gasto y en el momento en que gastan esos recursos vuelve a inyectar esos recursos al sistema financiero y al público, es decir, cuando el gobierno financia ese déficit a través de la colocación de obligaciones en los bancos o en el público, básicamente no hay un efecto expansivo sobre la oferta monetaria, porque si bien en un primer momento, cuando los bancos o el público le pagan al gobierno la adquisición de los títulos, se retira de la circulación ese monto de dinero, pero inmediatamente el gobierno, al utilizar esos recursos para cubrir su gasto deficitario, lo vuelve a inyectar al público o al sistema financiero y por lo tanto no hay un efecto expansivo sobre la oferta monetaria. La cuarta forma de financiar ese déficit es a través del Banco Central, donde el gobierno, para financiar ese gasto público deficitario, emite obligaciones que son vendidas al Banco Central y el Banco Central, creando dinero de la nada porque está facultado para ello, simplemente crea los recursos, la cantidad de bolívares necesarios para pagarle al gobierno la adquisición de estos títulos, le entrega esos bolívares al gobierno y el gobierno de esa forma financia su gasto público. Ese gasto público o a través de ese gasto público se inyectan esos recursos que han sido creados por el Banco Central para adquirir estos títulos y esa operación sí tiene un efecto incuestionablemente expansivo sobre la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero en poder del público se incrementa en una forma sustancial y este efecto, digámoslo así, expansivo de oferta monetaria tiene incuestionablemente un impacto inflacionario muy directo porque ese dinero que crea el Banco Central en el momento en que adquiere los valores que le emite el gobierno es lo que se denomina un dinero inorgánico, un dinero creado con muy poco respaldo o respaldado en unos títulos, digamos, que se van a pagar a muy largo plazo o con unas tasas de interés artificialmente bajas que en algunos casos inclusive ni siquiera el gobierno se los paga al Banco Central, pero el Banco Central a través de esa adquisición de los títulos lo que hace es crear dinero nuevo que se lo entrega al gobierno y el gobierno se encarga de inyectarlo a la actividad económica. Cuando un gobierno incurre en una situación de déficit recurrentes y crecientes año tras año,
y se le agotan las fuentes de financiamiento porque ya no tiene ahorros previamente acumulados o porque ya tiene cerrado el acceso a los mercados financieros internacionales o porque el público y el sistema financiero local ya no se sienten inclinados o atraídos a adquirir estos títulos del gobierno para financiar este déficit del sector público, entonces la única alternativa de financiamiento de déficit que le queda al gobierno es el Banco Central, y entonces comienza a emitir títulos en cantidades cada vez mayores en forma recurrente y creciente, títulos que son adquiridos por el Banco Central crea dinero de la nada y entonces surge un proceso de inyección sostenida y creciente de dinero inorgánico que se traduce en una expansión indeseable de la oferta monetaria y en consecuencia teniendo o trayendo esto unos impactos inflacionarios importantes. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver, bueno, qué es lo que ha estado sucediendo en Venezuela, cómo se han financiado estos déficits y qué es lo que se está previendo con todos estos anuncios de coordinación de políticas monetarias y fiscales que ha venido haciendo altos voceros del Ejecutivo. Ya regresamos. Durante los últimos años se ha notado en Venezuela un deterioro muy profundo de todo lo que es el resultado de las finanzas públicas. De hecho, en este gráfico, nosotros que vamos a ver ahora, podemos observar cómo en el año 1994 el déficit del sector público consolidado, alcanzó un nivel del orden, un nivel equivalente a 15 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, y que en 1995 ese déficit fuera también sumamente elevado y que alcanzara un nivel equivalente a 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, pudiendo también producirse en 1996 en caso de que no se haga un ajuste económico, porque no se llegue, por ejemplo, a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un déficit también de semejante magnitud. Bueno, ¿qué implicaciones ha tenido este deterioro profundo en lo que es el resultado de las finanzas públicas del país? Uno de los efectos incuestionables que ha tenido esto lo podemos ver en este pequeño gráfico donde describimos lo que es el comportamiento de la inflación desde 1990 hasta 1995. Fíjense ustedes que durante los primeros 3 años de ese lustro, entre el año 90 y el año 93, esa inflación estuvo oscilando entre 30 y 40%, niveles ya preocupantemente elevados, pero fíjense ustedes como en el año 1994 esa inflación subió en una forma considerable, en gran medida debido a ese deterioro del resultado de las finanzas públicas, y en el año 1995, si bien hubo una inflación algo menor que en el año 94, todavía esa inflación se mantuvo en niveles muy elevados. Y esto fue precisamente lo que llevó a las autoridades monetarias, al Banco Central, a implantar una serie de medidas de política monetaria restrictivas, como podemos ver nuevamente en este gráfico que les presentaba en los minutos anteriores, a través de la venta masiva de títulos de estabilización monetaria a los bancos, con la finalidad de restringir de esta forma la cantidad de dinero en poder del público. Sin embargo, últimamente el gobierno ha estado, en cierto modo, presionando al Banco Central para que deje de vender estos títulos de estabilidad monetaria, para que no continúe, digámoslo así, con esta operación de mercado abierto, con este instrumento de política monetaria de carácter restrictivo, para que así pueda liberarse estos recursos que antes iban hacia el Banco Central a través de la venta de títulos de estabilización monetaria, y que entonces estos títulos puedan ser, o este monto de dinero pueda ser utilizado en la adquisición de valores u obligaciones del gobierno, y que ello así le permita financiar el déficit al gobierno. Nuevamente, viendo el gráfico que veíamos al final del segmento anterior, lo que el gobierno está pretendiendo es simplemente hacer que cuando el Banco Central deje de vender títulos de estabilidad monetaria, vuelva entonces a permitir que el gobierno emita títulos que son vendidos a los bancos o el público. Los bancos o el público, en vez de utilizar sus recursos para comprar títulos de estabilización monetaria y así esterilizar esos recursos en el Banco Central, utilice esos bolívares para adquirir estos títulos del gobierno, y de esa forma se le dé al Estado recursos con que financiar su gasto deficitario, pero inmediatamente cuando el gobierno use estos recursos para financiar ese gasto deficitario, volverá a reinyectar esos recursos al público, a los bancos y al público, y de esa forma se evitará el que se produzca esa contracción monetaria que sí se produce con la venta de títulos de estabilización monetaria.
La venta de títulos de estabilización monetaria ya decíamos que implica un costo sumamente elevado para el Banco Central, porque el Banco Central tiene que hacer atractivos esos títulos de estabilización monetaria para que los bancos los compren. De hecho, en 1995 se calcula que el costo en que incurrió el Banco Central por la emisión de esos títulos fue descomunal, generándoles una pérdida superior a los 70.000 millones de bolívares. Obviamente, en la medida en que el Banco Central deje de vender estos títulos de estabilización monetaria, también dejaría de incurrir en esas tremendas pérdidas, pero paralelamente, al liberar esos recursos que puedan ser utilizados para financiar el gasto público, lo que se estaría logrando es evitar que esos recursos, esa liquidez excedentaria, esa liquidez descomunalmente alta o elevada que existe todavía en la economía, quede circulando en la economía y por lo tanto ello pueda tener unos efectos inflacionarios. Esto es lo que ha llevado al Banco Central a buscar unos mecanismos alternativos, por ejemplo, elevando los encajes requeridos al sistema financiero, haciendo que el sistema financiero tenga que encajar en el Banco Central una cantidad sustancialmente mayor de recursos, solamente financiándoselos o dándoles un retorno del orden de 18 puntos porcentuales, que es un retorno sumamente bajo y que está generando unas presiones sobre el sistema financiero realmente preocupantes. Pero esto lo está haciendo el Banco Central para impedir, digamos, o asegurarse de que los recursos realmente son represados en el Banco Central y que de esa forma se evita el exceso de liquidez en poder del público. Sin embargo, todo esto también ha llevado a que los voceros del gobierno estén anunciando el llegar a acuerdos con el Banco Central, con la autoridad monetaria, para coordinar las políticas monetarias y fiscales y así buscar unos objetivos distintos. Esto estaría muy bien, y lo de la coordinación de las políticas monetarias y fiscales es algo que nadie puede criticar, si esa coordinación de políticas monetarias y fiscales están orientadas precisamente al abatimiento de la inflación, al control de la inflación, a evitar presiones alcistas en los precios indeseables. Pero es muy probable, y hay algunas personas que piensan que todos estos anuncios de coordinación de política monetaria lo que están buscando es un fin bastante distinto. Lo que están buscando es precisamente hacer que el Banco Central cese de vender títulos de estabilización monetaria, implante una política monetaria de carácter menos restrictivo y que de esa forma quede en el público y quede en el sistema financiero una disponibilidad de fondos relativamente elevada que pueda ser utilizada para la adquisición de títulos o de obligaciones emitidos por el gobierno, para de esa forma el gobierno tener una fuente de financiamiento para su déficit. En este caso, como ya explicábamos minutos antes, esto tendría unas implicaciones severas porque mantendría un exceso de liquidez, un nivel de liquidez relativamente alto dentro de la economía, y ello podría tener consecuencias inflacionarias indeseables, y por lo tanto aquella coordinación de política monetaria y de política fiscal, si tuviera realmente ese fin o propósito, sería algo definitivamente indeseable. Y ahí entonces que tengamos que alertar sobre estos peligros, tengamos que alertar sobre estas situaciones, porque lo que realmente tiene que hacerse es que el gobierno vaya a una disciplina fiscal a ultranza, que el gobierno implante una serie de medidas tendentes a reducir en una forma sustancial ese déficit en que está incurriendo, que ya no tenga esa necesidad de acudir al mercado en busca de financiamiento para cubrir ese déficit, y que por lo tanto se aniquile, se elimine uno de los factores generadores típicos de inflación, que está precisamente contribuyendo a mantener esos niveles de inflación en situaciones absolutamente indeseables y que tienen incuestionablemente que reducirse en una forma sustancial en los meses por venir. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Vean a continuación Café